Un saludo para todos, mi nombre es Diana Grajales, yo soy médico genetista y hoy les voy a hablar acerca de algunos conceptos claves en el cáncer heredofamiliar. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad multifactorial debido al efecto combinado de varios factores, como factores genéticos, ambientales, nutricionales, hormonales, entre otros. Este puede ser clasificado en tres grupos. Tenemos el cáncer esporádico, es el más frecuente de todos y lo vamos a encontrar entre el 70 al 80% de los casos. Este se va a caracterizar por tener una presentación de edad avanzada, probablemente luego de los 60 años, y se va a dar por una acumulación adquirida de alteraciones genéticas en células somáticas. Tenemos el cáncer hereditario, que se va a presentar entre el 5 al 10% de los casos. Se va a caracterizar porque tiene una edad de presentación temprana, es decir, en menores de 50 años. Y esto es por variantes germinales en genes asociados a susceptibilidad al cáncer. Y por último tenemos el cáncer familiar, que va a estar presente entre el 15 al 20% de los casos. La edad de presentación va a ser intermedia, entre 50 a 60 años, y la característica es que lo vamos a encontrar en varios familiares. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer familiar y el cáncer hereditario? En el cáncer familiar, cuando yo realizo los exámenes de genética, no encuentro ninguna variante que me pueda explicar el fenotipo del paciente. Esto puede ser o porque esta familia en algún momento determinado de su vida estuvo expuesta a factores de riesgo y esto hace que tengan una predisposición a desarrollar cáncer, o puede ser que con la evidencia actual todavía no tengamos conocimiento de algunos genes que pudieran estar en relación a su cáncer. ¿Por qué es tan importante identificar si estamos frente a un cáncer heredofamiliar? En el caso de cáncer de mama, sabemos que ¿por qué es tan importante identificar si estamos frente a un cáncer heredofamiliar? Por ejemplo, en el cáncer de mama, la probabilidad poblacional de tener cáncer es de un 12,9%, pero al tener mutaciones o variantes patogénicas o probablemente patogénicas que aumenten el riesgo de desarrollar cáncer de mama como BRCA1, BRCA2, TP53, este riesgo será mayor al 60%. Tenemos otro ejemplo como en el síndrome de Lynch. Cuando tenemos mutaciones en el gen MLH1, podemos observar en esta columna el riesgo poblacional sin la mutación. Pero al tener esta mutación, vemos cómo se aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de colon, endometrio y de ovario. Y otro ejemplo es cuando tenemos poliposis adenomatosa familiar por mutaciones en el gen APC, en donde el riesgo de desarrollar cáncer de colon será del 100%. Algunas características del cáncer hereditario es que se da por una mutación constitucional en un gen fundamental para la regulación del ciclo celular, el proceso de reparación del ADN o en la regulación de la angiogénesis. Estas mutaciones estarán en línea germinal, por lo cual la descendencia tendrá riesgo de heredar alguna de estas variantes. Es importante que cuando los pacientes tienen estudios genéticos, determinar de qué tejido fue realizado el estudio. Por ejemplo, tenemos una paciente con cáncer de ovario y tiene un estudio somático en donde reportan una variante patogénica en BRCA1. Con este resultado, yo no puedo asumir que la paciente tenga un cáncer hereditario, por lo cual es fundamental confirmar este hallazgo en sangre periférica. Si encontramos esta variante en sangre periférica, estaríamos frente a un cáncer heredofamiliar, por lo cual la paciente tendría que iniciar un seguimiento muy estricto en los órganos que tuviera riesgo de desarrollar cáncer. Otro término que debemos tener en cuenta es la penetrancia, la cual es la proporción de individuos que presentan una mutación que causa una enfermedad y quienes van a presentar los síntomas. Nosotros vamos a tener unos genes que van a estar clasificados como de alta penetrancia para cáncer de mama.
Tener una mutación en un gen asociado a cáncer no significa que sí o sí vaya a tener la enfermedad. Por ejemplo, en estos genes de alta penetrancia, BRCA1, BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer de mama es superior al 60%, al igual que el gen TP53. Pero tenemos otros genes como PT, STK11, que el riesgo es alrededor del 50%. Tenemos otros genes clasificados como moderada penetrancia, como el gen ATM, CHEK2, BRIC1, PALB2, en donde el riesgo de desarrollar cáncer estará entre el 30 y 40%. Conocer la penetrancia del gen es fundamental porque me va a permitir definir cuál va a ser el manejo que le voy a dar a la paciente. Una paciente con un gen de alta penetrancia tendrá indicaciones de hacer un seguimiento o darle manejo un poco más radical, como las cirugías reductoras de riesgo. En cambio, pacientes que tengan mutaciones en genes con una penetrancia moderada, el seguimiento con imágenes estaría bien. Otra de las características del cáncer hereditario es el tipo de herencia. La mayoría de estos síndromes van a tener un modo de herencia autosómico dominante, es decir, la descendencia tendrá un 50% de probabilidad de tener la variante. Hay algunos otros genes que van a tener un tipo de herencia autosómico recesivo, pero estos son muy raros. Algo importante es que, como les dije anteriormente, la edad de presentación va a ser temprana. Sin embargo, es muy importante evaluar el contexto familiar. Tenemos este caso de esta paciente con un cáncer de mama a los 63 años. Esta paciente, yo podría pensar que por la edad de presentación estaríamos frente a un cáncer esporádico. Sin embargo, cuando preguntamos por los antecedentes familiares, vemos que tiene un hermano con cáncer de páncreas, madre cáncer de ovario, abuela y tía materna con cáncer de mama, por lo cual esta paciente tendría indicación de estudio genético. Al realizarle el examen de genética, encontramos que tiene una variante patogénica en el gen BRCA2. Cuando hacemos el estudio de segregación a sus dos hijos, encontramos que su hija tiene una variante patogénica en BRCA2 y todavía no tiene diagnóstico oncológico, por lo cual esta paciente entraría en un seguimiento estricto. Sabemos que BRCA2 está asociado a cáncer de mama, ovario, melanoma, y tendríamos que hacerle tamización para cáncer de páncreas, ya que en la familia tenemos este tipo de antecedentes. Otra de las características que nos puede hacer sospechar un cáncer hereditario es la histología del tumor. Por ejemplo, cuando tenemos cánceres de mama triple negativo, debemos sospechar esto. O, por ejemplo, cáncer de ovario seroso de alto grado, también debemos sospechar un cáncer hereditario. O en el caso de cáncer de tiroides tipo medular, tendríamos que pensar en mutaciones en el gen RET. También estos pacientes van a tener riesgo de desarrollar múltiples tumores primarios. Como les acabo de decir, BRCA1, BRCA2 se asocia principalmente a cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas. En los genes asociados al síndrome de Lynch vamos a tener riesgo de desarrollar cáncer de colon, endometrio, ovario, entre otros. Y lo otro es que si los pacientes cumplen criterios para solicitar o para sospechar un síndrome de cáncer heredofamiliar, así no tengan antecedentes familiares, tenemos que hacer el examen de genética porque podríamos estar frente a una variante no. ¿Cuándo remitir asesoramiento genético? Cuando tengamos familias que tengan más de 2 familiares cercanos del mismo linaje, es decir, todos por línea paterna o por línea materna con diagnóstico de cáncer. Cuando tengamos un paciente con diagnóstico de cáncer a temprana edad, es decir, antes de los 50 años. Cuando tengamos presentación inusual del cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama en hombres o que tenga un mismo paciente varios tumores primarios principalmente. O cuando tenemos cáncer con presentación bilateral, cáncer de mama bilateral o cáncer renal bilateral.
Cuando tengamos evidencia en la familia de conjunto de tumores asociados a un síndrome de cáncer específico en las familias, por ejemplo, si tengo una familia con eh, osteosarcomas a temprana edad y cáncer de mama, debemos pensar en un posible síndrome de Li-Fraumeni, o cuando sospechamos síndrome de Lynch o un síndrome de cáncer de mama ovario. Los tipos histológicos específicos que ya los acabamos de nombrar y pacientes que pertenecen a una población de riesgo aumentado. El ejemplo más común es pacientes con ancestría judía. ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico? Lo principal es poder detectar tempranamente si los pacientes son portadores de alguna de estas mutaciones con el fin de iniciar una tamización oportuna. Esto va a llevar a que los pacientes tengan modificaciones en sus hábitos de vida y dependiendo del gen podríamos ofrecerles medidas reductoras de riesgo quirúrgicas o, por ejemplo, quimioprevención. El uso de tamoxifeno en pacientes portadores de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2. Y por último, lo más importante es poder brindar un adecuado asesoramiento genético familiar. La asesoría genética es un proceso de comunicación no directo. Tiene como fundamento los principios bioéticos, priorizando la autonomía del paciente. Acá debemos tener en cuenta múltiples aspectos del paciente y de la familia. Y durante esta consulta debemos entregarle a la paciente la información necesaria para tomar la mejor decisión. Esta consulta o este asesoramiento genético se puede dividir en dos etapas. La primera etapa es antes de la realización del examen de genética. En esta etapa vamos a explicarle a la paciente cuáles son los alcances y limitaciones de la prueba. Y ya cuando obtenemos un resultado, dependiendo de este resultado, vamos a poder ofrecerle a la paciente un seguimiento según su riesgo. En cuanto a la solicitud del estudio de genética, debemos tener claro cuál es la sospecha clínica a estudiar. Por ejemplo, si tenemos una paciente con cáncer de mama y resulta que en la familia tiene antecedentes de cáncer gastrointestinal, lo mínimo que debería tener nuestro panel genético sería genes asociados a cáncer de mama y adicionalmente genes asociados a cáncer gastrointestinal, principalmente los genes de Lynch y otros asociados. Con esta información podríamos tener claridad cuál es el mejor panel que le debemos solicitar a la paciente, si nos vamos por un panel de 30 genes, 48, 60 o 72 genes. Cuando se realiza una prueba genética, uno de los pasos más complejos es la interpretación de los resultados. Para esto, el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica tiene unas guías que permiten clasificar las variantes según datos poblacionales, predictores computacionales, estudios funcionales, segregación de la variante en la familia y pues otros recursos, otras bases de datos. Con esto vamos a poder obtener 5 posibles clasificaciones de cada variante. Tenemos las variantes benignas o probablemente benignas. Estas, por la evidencia actual, sabemos que no son causantes de enfermedad. Tenemos las variantes probablemente patogénicas, las cuales tienen una probabilidad del 90% de causar enfermedad. Y tenemos las variantes patogénicas, que son aquellas que en definitiva sí van a causar enfermedad. Tenemos otro grupo de variantes que son las variantes de significado incierto. Estas variantes eh, son aquellas que con la evidencia actual no podemos clasificarlas como benignas, pero tampoco como patogénicas. Son alrededor de 26 criterios, hay unos criterios de benignidad y otros de patogenicidad, y a cada criterio se le asigna una fuerza, ¿cierto? Strong, supporting, moderate, y de acuerdo a los criterios que cumpla cada variante, con la aplicación de estos criterios vamos a poder clasificarla en alguno de estos cinco grupos. Una vez tengamos un resultado de genética,
con una variante patogénica o probablemente patogénica, se debe definir el riesgo individual del paciente de desarrollar cáncer. Y con esto ya ofrecerle cuáles son las alternativas que tiene, ¿cierto? Si el paciente, según la variante, es candidata a alguna cirugía reductora de riesgo, el seguimiento imaginológico que le vamos a hacer, si tiene indicación de algunas terapias dirigidas y lo más importante es la comunicación con la familia. Tratar de identificar el mayor número de familiares que pueden estar en riesgo para que inicien un programa de tamización temprana. Ahora, las variantes de significado incierto, ¿qué hacer con ellas? Como falta evidencia acerca de si causan o no enfermedad, eh, la recomendación es dejar estos pacientes en seguimiento por genética, con el fin de ir evaluando si en el tiempo esta variante es reclasificada a benigna o a patogénica. Es importante tener presente que cuando tengo un paciente con variantes de significado incierto, estos pacientes no tendrían indicación de ninguna cirugía reductora de riesgo o alguna tamización específica. No, lo único es un seguimiento por genética para consultar en bases de datos y poder aplicar los criterios previamente mencionados que me van a ayudar a mirar si la variante podría ser clasificada benigna o patogénica. Acá están algunas de las bases de datos que utilizamos con frecuencia, que nos ayudan en esta labor de reclasificación de variantes. En conclusión, la identificación de personas con cáncer hereditario ofrece importantes oportunidades para la prevención del cáncer, la intervención temprana y el tratamiento personalizado. Muchas gracias.